Informe sobre violencia en La Quiaca, por Nelson Vilca. Octubre de 2013. Según organismos de oficiales en nuestro país, hay casi una muerte por día, víctima de la violencia de género. Además, se señaló que en la mayoría de los casos, las muertes son producto de agresiones de parejas o exparejas. En el año 2011, en Argentina, murieron 282 mujeres, que dejaron huérfanos a 346 niños. Estos últimos terminan siendo las víctimas colaterales de esta violencia. Paralelamente, las denuncias por violencia de género aumentaron casi el 60% desde el 2010. De acuerdo con el último informe de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, las mujeres denuncian haber sufrido violencia en más de una ocasión de parte de sus agresores, y a pesar de las denuncias, no consiguieron protección ni una orden de alejamiento que se cumpla. Esta oficina también considera que en el 94% de los casos que se denuncian tienen un alto riesgo de vida para las denunciantes. La ciudad de Buenos Aires tiene los porcentajes más altos de mujeres golpeadas, seguidas por algunas provincias del norte, por lo que el jefe del Departamento de Violencia Familiar y del Delito de Jujuy, Roberto Pizzolini, manifestó que en su provincia puede observarse un aumento en los casos de violencia hacia los sectores más vulnerables. Una muestra de ello es que estarían rondando las 3.000 denuncias anualmente, pero esta cifra puede llegar a duplicarse o triplicarse, porque las personas allegadas a las víctimas también reciben parte de la violencia y no son contadas dentro de las estadísticas. La mayor frecuencia de los casos de violencia recae sobre niños y adolescentes, seguidos por las mujeres que reciben abuso de varios tipos, como ser sexual, físico, emocional y psicológico. Y todo esto hace pensar que es producto de una sociedad machista que coloca a la mujer como propiedad del varón. Y los agresores se justifican aludiendo que sus mujeres le pertenecen y están subordinadas a ellos, hecho que les parece tan natural que ni siquiera consideran que están haciendo algo malo al maltratarlas. Una posible razón de esta violencia es que los victimarios presentan un cuadro enfermizo de celos, argumentando que la mujer los engaña o lo va a dejar, que no satisface sus necesidades o la negativa de retorno ante la ruptura. Ante esta situación, la mujer, aterrorizada, no suele reconocer la violencia que está padeciendo, tiende a cubrirla con argumentos poco convincentes, como caídas, agresiones de otras personas o intento de suicidio. Queremos recalcar que las mujeres de 15 a 19 años son el grupo más vulnerable a los abusos y tráfico, por diferentes razones, como ser el hecho de tener compañeros jóvenes que tienden a ser más violentos y tener conducta de riesgo como abuso de drogas y alcohol, o que sean más inestables emocionalmente. A su vez, la paternidad y la maternidad temprana también son factores de riesgo que parecen vinculados con situaciones de abuso o de violencia. Diversos estudios señalan que los mayores niveles de analfabetismo tienden a indicar un contexto de pobreza extrema, lo cual aparece frecuentemente asociado con un mayor nivel de violencia. En definitiva, la pobreza y la falta de educación asociada a ella son problemas estructurales que sin duda agravan los niveles de violencia de género. Mi nombre es Ángela Monasterio, soy de la organización Mocaju, que es Movimiento Originario Campesino de Jujuy. Soy de La Quiaca y un grupo de mujeres está trabajando sobre lo que es el tema de violencia de género. ¿Están dando charlas? ¿Tienen casos? Como es un grupo que recién se está formando, recién nos estamos organizando, y con las actividades que estamos empezando a hacer es el ciclo de cine. Y ahí vemos qué tema tratar, para que eso después sea un disparador para armar el debate, ¿no? Al estar estos pocos días en La Quiaca, había hablado con vos y con tu mamá y me habían comentado de algunos casos sobre abuso sexual infantil. O sea, existen estos casos y más o menos si me puede explicar, cómo fueron y dónde. Sí existió una violencia hacia las niñas, ¿no? Que fueron muy cercanos a la familia, y nosotros como
como familia y bueno, como también mujeres, también bueno, lo que hicimos fue este caso pasó en San Salvador de Jujuy y bueno, nosotros las trajimos acá a las niñas para que no vean eso, ¿no? El tema de porque estas nenitas fueron abusadas, ¿no? ¿Por un pariente? Abusadas por un pariente. Pero no solamente en San Salvador, también acá en otros pueblitos me contaba tu mamá que en pueblos donde ella vive también habían sido casos. Eso no lo sé muy bien. ¿Cómo es la relación en esta parte del norte, el trato hacia la mujer? Es muy machista, ¿no? Inclusive hay mujeres que tienen esas prácticas que como que el hombre tiene la razón, que por ser hombre tienen derechos hacia la mujer y como que tan impuesta también esas normas que ya le vienen de generación en generación, ya le viene y es difícil de sacar, ¿no? Eso. Y nosotros en eso estamos trabajando, en hablar más con las mujeres y decirle, o sea, cuáles son los derechos de ellas. Cuando están en los talleres yo he visto que son muchas las mujeres que asisten, que ven los documentales, pero son muy pocas, incluso casi nadie habla, o sea, tal vez una o dos mujeres en el diálogo, en el debate, y eso que son mujeres solamente, son muy pocas las que hablan. Sí, lo que pasa que está metido ese tema de que ponerle pasa alguna violencia en una casa que es hacia la mujer y ya el hombre le dice esto es una cosa, o sea, de la casa que nadie se tiene que meter y o sea, y también, o sea, provocan el miedo a que la mujer hable. El hombre provoca eso. Esta situación de algunos planes sociales, porque justamente no hay mucho trabajo que digamos acá estables, sino más bien changas, y que hace que las mujeres que tengan algunos planes de vivienda, planes sociales, planes de asignación por hijo, muchas veces no le alcanza ese dinero para mantenerse. Y eso hace que estén en una situación de vulnerabilidad, que muchas veces puede venir alguien, un puntero o quien fuese, o incluso la misma policía, y aprovecharse de esa situación de vulnerabilidad, de necesidades. Sí, eso se ve mucho, porque quizás también es la costumbre, ¿no? O sea, de que acá ponerle tan acostumbrado a que, no sé, el hombre tiene que salir a buscar trabajo y la mujer tiene que estar en la casa y cuidar a los hijos, qué sé yo, atender al marido. Y cuando, o sea, se tendría que dividir los roles. O sea, bueno, tenemos un hijo, o sea, bueno, obviamente que, bueno, el trabajo no alcanza ahora, ¿no? Y tienen que salir los dos a trabajar, pero, o sea, la división de roles y tendría que ser para los dos. O sea, bueno, yo, no sé, trabajo a la mañana y vos trabajás a la tarde, y vos lo ves al hijo a la mañana, el que le corresponde, y bueno, vos a la tarde. Tendría que haber una división de roles que acá no hay, por eso es que la mujer es como que ella sola tiene que ver por el trabajo, por la familia, como que absorbe todo, ¿no? Cuando no tendría que ser divididas las cosas. ¿Hay algo que yo no te pregunté y que vos creas que es importante hablar del tema del que fuese? O sea, algo que nos estamos olvidando, que vos crees que es importante dialogar. Como, bueno, hay muchas veces cuando yo hablo con mujeres, les digo que
a nuestros hijos, no sé si les enseñar, educar, cómo sería la palabra, de que tanto el hombre como la mujer tenemos, ¿no?, los mismos derechos, somos iguales, que no, ¿cómo te podría decir? Que eso, o sea, que cada uno, o sea, tiene sus derechos, ¿no? Y que tenemos que saber cuál es la posición que tenemos cada uno, porque no por ser mujer, o sea, nos van a venir a maltratar, a ejercer algo que no queremos hacer. Mi nombre es Sheila Rosenzweig. Soy psicóloga y estoy trabajando en el SIC, el Centro Integrador Comunitario de La Quiaca. La intención justamente es que habláramos sobre el tema de violencia. O sea, ¿qué es lo que sucede acá con respecto a tu trabajo? Bueno, acá, digamos, en todo lo que es la zona del SIC, una de las cosas por ahí que yo pude observar desde la experiencia en estos 2 años y medio que estoy acá, hay muchas consultas por demanda espontánea o por oficios judiciales que tienen que ver con situaciones de violencia, ya sea violencia, sobre todo violencia intrafamiliar, en lo que refiere a violencia de género en relación a las parejas, violencia conyugal, hacia los niños, y también situaciones de violencia laboral e institucional. Violencia en el sentido más amplio del término, ¿no? Puede ser violencia física, psicológica, emocional, económica, sexual. Y bueno, esto se ve como en todos sus matices y en todas sus dimensiones. Y sobre todo en lo que se refiere a lo intrafamiliar, ¿no? A lo que supuestamente más privado, es en donde se generan, bueno, estas situaciones que muy pocas veces salen a la luz, digamos. Es un tema que está muy invisibilizado y aún muy naturalizado por esta sociedad. Creo que por la sociedad en general, pero en esta sociedad en particular, bueno, te puedo decir que se ve mucho, digamos. El tema de la vulnerabilidad, porque estamos en una zona, podríamos decir, campesina, rural, limítrofe, casi en medio de la nada, el último espacio del país, con algunas políticas olvidadas. En general, esta situación de vulnerabilidad, porque vos sos de Buenos Aires, y entonces tenés experiencia de Buenos Aires, de una gran ciudad, una gran capital, y esta ciudad en medio de la nada. Condiciona también, y si me pudieses hablar de esa situación también en Buenos Aires, esa referencia entre Buenos Aires y La Quiaca. Y es muy difícil, creo que habría que hacer como un análisis, una investigación como más profunda, pero sí, o sea, hasta el momento de lo que yo pude sentir, percibir, sobre todo vivenciar, ¿no? Hay muchas diferencias. Buenos Aires es ciudad, es la ciudad capital, es una zona urbana. Hay diferencias y a la vez no hay diferencias, digo. Depende también de qué zona de Buenos Aires estemos hablando, de qué clase social, de qué posibilidades de acceso a lo que tiene que ver justamente con las políticas, con la posibilidad de acceder a lo que es, por ejemplo, la información sobre derechos o la accesibilidad de recursos para que tienen que ver con la protección de esos derechos y tal. Yo en Buenos Aires también tengo experiencia de haber trabajado con situaciones de vulnerabilidad muy fuertes, con lo cual también, si bien hay muchísimas diferencias con esta zona, en algún punto se cruzan, ¿no? Porque hay similitudes. Claro, sobre todo el tema de la marginación de la sociedad, toda, digamos, hacia
no sé, yo trabajé por ejemplo en Radio La Colifata, en el Hospital Borda, hacia el loco, trabajé también en villas, hacia el pobre, hacia el, como el imaginario, y la falta de recursos, ¿no? Que tienen. Pero sí hay muchísimas diferencias. Y en esta zona, por ahí, hay, en muchos casos, y sobre todo en el campo, acá en La Quiaca está llegando un poquito más, digamos, de información, pero en lo que se refiere a la zona rural hay muy poca información y la accesibilidad es mínima. Te cuento, digamos, una situación en particular por ahí para como analizador, digamos. El año pasado estuvimos trabajando, todavía estamos trabajándolo hace 1 año y medio más o menos, un caso, una situación en una zona rural que está muy alejada de lo que es La Quiaca. Te estoy hablando de 2 horas en camioneta, y en ese mismo lugar de la zona rural está campo adentro, digamos, por lo menos 1 hora más en camioneta. Es una casa que está aislada, digamos, de todo. Que una niña casi inaccesible, está diciendo. Una niña de 12 años con una discapacidad, bueno, nada, habiendo sufrido abuso sexual desde hace mucho tiempo de parte de su padre, y con muy poca posibilidad de generar, digamos, algo diferente en esa situación. Nosotros cuando nos enteramos, bueno, abrimos como todos los mecanismos como para obviamente hacer la denuncia y que esta situación se solucione, pero no fue tan fácil porque, digamos, la persona que tenía acceso a esta información, que era la directora de la escuela, hizo la denuncia después de mucho trabajo en relación a ella poder también, bueno, sacarse de encima muchos prejuicios, muchos miedos, y logramos hacer la denuncia, se hicieron los informes, se hicieron las pericias correspondientes, se comprobó este abuso. Esta persona, la detuvieron a esta persona después de un trabajo bastante fuerte. Un abuso sexual me está hablando, sí. Violación. ¿De un familiar? Sí, de su padre. Se hizo, después de un trabajo bastante fuerte, se hizo, bueno, se llegó a hacer la denuncia y la detuvieron a esta persona, estuvo, no sé, 6 meses preso y ahora lo sobreseyeron, ¿no? Y está ahí. Con lo cual... digamos que esta situación continúa. Sí, no sabemos en realidad, pero ahora, bueno, le dimos intervención también al CAINAF, a lo que es la Secretaría de Niñez y Adolescencia y Familia, con la cual en realidad nosotros tenemos que trabajar articuladamente estas situaciones, pero ya estaban, digo, lo que te quiero decir es que estaban las pruebas, las pericias, todo, y así todo, bueno, a esta persona la dejaron en libertad y volvió al lugar. Con lo cual, lo que muestra esto, digo, es la situación de extrema vulnerabilidad que se vive en esos lugares, ¿no? En muchos casos. Bueno, nada. Yo te había preguntado con respecto a la situación de violencia por un interés, porque estoy haciendo información sobre esta temática. Pero estamos dando charlas en los colegios y habían surgido varios temas. El tema de trata, discriminación, bueno, violencia, suicidio y otros temas. ¿Hay algo que no estamos hablando? ¿Hay algo que es importante, que vos creas que es importante, que es necesario mencionar y que no lo estamos haciendo? No lo sé, pero yo siento sobre todo que hay algo en relación a la identidad, ¿no? Como algo que tiene que ver con la construcción de la identidad en estos lugares de frontera, de paso, ¿no? Que se diluye, se pierde, se borra entre otras cuestiones, y me parece que habría que apuntar como un poco más ahí para poder trabajar este tema de la identidad. ¿Cuál es
la identidad, por ejemplo, de estos lugares, ¿no? Del quiaqueño, del puneño, del que nos relaciona, digo, con nuestros hermanos bolivianos, que hay un río solamente que nos separa, que en realidad no nos separa, pero sí nos separa. Y bueno, me parece que en ese punto en donde creo que en los últimos años se fue como perdiendo la identidad, sobre todo me parece en esta zona, va siendo que la identidad obviamente en relación también a la pérdida, por ejemplo, de posibilidades de trabajo, de trabajar la tierra, de ese lugar que se le daba antes al propio trabajo, ¿no? Hacen que de a poco vayamos como sintiendo que no hay nada, ¿no? Y cuando sentimos que no hay nada, que hay un vacío y que perdemos como el sentido de nuestras vidas y la proyección, si perdemos nuestra identidad, que tiene que ver con nuestra raíz y nuestros orígenes, muy difícilmente podamos hacer crecer nuestras ramas, que es nuestra proyección, nuestros sueños, lo que queremos ser. Con lo cual, si me preguntas a mí, yo iría como para ese lado, ¿no? Revisaría un poco qué estamos haciendo con nuestros orígenes, como acá le dicen, ¿no? Con el saber de nuestros abuelos, ¿no? Creo que para todos, pero particularmente en estos lugares, yo creo que tenía una fuerza eso que sostenía muchísimo y que hoy se ha perdido. Y que eso obviamente, bueno, hace que exista un vacío muy grande en donde puede ser, llamarlo violencia, alcoholismo, suicidio y todo lo que se va desprendiendo. En realidad son como síntomas sociales, me parece que más allá de lo particular hay un síntoma social, ¿no? En todo esto. Y yo buscaría por ese lado, por el lado de la identidad y bueno, y el contacto que cada uno, y como grupo también, como colectivo, ¿no? Yo lo que noto también es que por ahí en este lugar, que no es ni ciudad, no llega a ser ni ciudad ni campo, que está como ahí, ¿no? Lo colectivo, que también creo que es uno de los valores como muy fuertes de lo que es la cosmovisión andina, ¿no? Esto de la comunidad, hoy ya no se ve, o por lo menos resulta como muy difícil verlo en su esencia. O sea, eso. O sea, apareció todo lo que es el sistema, bueno, capitalista, con sus modos de consumo, y ya me parece que, se empezaron a generar como estas necesidades de competir con el otro, de que lo único que me importe soy yo y en todo caso como muchísimo mi familia, pero no más, ¿no? Y no poder ver al otro como un igual, más allá de las diferencias que pueda haber. Eso. Gracias. De nada. Octubre de 2013, Sheila La Quiaca. Gracias. Bueno, espero que sirva para... Bueno, mi nombre es Paola Zambrano, soy asesora legal de la Secretaría de Derechos Humanos que se ha inaugurado en la ciudad de La Quiaca, que pertenece al municipio. Es un organismo de creación muy reciente que se realizó por la necesidad que tenía la gente de contar con un lugar realmente donde recabar información y poder realizar las denuncias acerca de la violación de los derechos humanos. Con respecto a la situación que como abogada te llegan a vos, trata, violencia, discriminación, femicidio, ¿cuál sería la realidad de acá de La Quiaca? Bueno, la realidad de La Quiaca es característica en el sentido de, por ejemplo, los temas de detenciones de la policía, es algo muy frecuente que realmente no se están cumpliendo con los procedimientos legales que rigen a nivel provincial. No es que tengamos un procedimiento distinto en Ciudad Capital que en lo que es el municipio. Y hemos tenido incluso ya desde las secretarías de denuncias acerca de esa situación. Detenciones, por ejemplo, que se extienden a más de 24 horas, en donde están aplicando un código contravencional o de faltas que es a nivel policial, que es
Ese código es totalmente ilegal e inconstitucional porque ya hay leyes vigentes, declaraciones de derechos humanos, leyes vigentes, un código procesal penal que lo excluye y que si bien no está derogada esa ley, es inconstitucional porque justamente está en contra de todas las disposiciones nuevas ya que se han establecido en relación a las detenciones. Por ejemplo, es una situación común que estas detenciones se basen en el estado de ebriedad y donde la participación del fiscal que está en Jujuy realmente no es efectiva porque la policía no tiene como un proceder diferente a lo que realmente debería realizar o debería cumplir. Esa es una de las situaciones y después otra situación que se ve mucho también es la violencia familiar. Situaciones en donde la mujer es golpeada, es maltratada, donde realmente no tiene la posibilidad de recibir información de qué hacer, cuáles son las medidas judiciales que la pueden proteger. Y también tenemos algo que es natural, digamos, en las personas, es el hecho de decir la capacitación que pueda tener tanto la policía, gendarmería y todos los organismos del Estado en cómo atender a esa víctima, cómo resguardarla, cómo contenerla. Muchas veces las reacciones de la policía o de otras instituciones, no, ¿para qué va a denunciar si después te va a volver? Y situaciones en donde la víctima en vez de tener apoyo tiene como una especie de rechazo. Y otra situación también que yo noto en lo que es frontera es el tema de la discriminación, pero muchas veces no es discriminación nuestra hacia los hermanos bolivianos. A veces incluso es también al revés, el decir qué diferencias nosotros también tenemos como argentinos en otro lugar. Son situaciones que por ahí las hemos escuchado en forma frecuente aquí en la Secretaría, de escuchar denuncias que, por ejemplo, argentinos que han tenido accidentes en Bolivia y donde la policía misma no le quiere recibir la denuncia por el hecho de ser argentinos. Donde nosotros, en el caso de que tengamos que atender necesidades, no vamos a distinguir si son argentinos o son bolivianos. Bueno, se están dando situaciones allá especiales en ese sentido. ¿Hay algo que no estamos hablando, que yo no te estoy preguntando, que vos crees que es importante mencionar? Bueno, hace poco, cuando se realizó el Encuentro Internacional de la Mujer, uno de los temas que se trataron fue el tema de trata de personas. Y particularmente había una persona que es del campo allá en Bolivia que nos comentaba una situación en donde ella denunciaba los casos de trata de personas que eran mujeres argentinas las que eran transportadas y volvía a suceder esta situación, que la policía al ver que eran personas argentinas no intervenía. Seguía, digamos, esa manifestación de discriminación, de distinguir si son argentinos o bolivianas las víctimas. Y al estar en una situación de frontera, nosotros vamos a tener muchos casos de trata de personas. Y otra situación que también hay que ver y evaluar es el tema de los niños, porque el transporte de un país a otro de los menores, sobre todo en el caso de Bolivia, es muy distinto, ya que no necesitan tantos requisitos los ciudadanos bolivianos para transportar menores. Con la autorización de 2 testigos ellos pueden llevar un menor, no como el caso argentino, que realmente tiene que acreditar la tendencia o la autorización de uno de los padres para que un extraño pueda transportar a un menor. Esas son situaciones que se tienen que evaluar porque tenemos un puente fronterizo donde pueden llegar a suceder irregularidades en ese sentido, por falta de control o por falta de convenios o de trabajo en forma articulada. Me interesó el tema de la mujer que denunciaba ese caso de explotación de mujeres argentinas. ¿Hubo seguimiento? ¿Qué avance hubo? ¿Qué se reveló? Lo que ella nos había comentado esta situación, porque ella lo observa en forma frecuente, pero... ¿Me está hablando de traslado o de un lugar físico como un prostíbulo? No, de traslado en vehículos. Donde ella por el campo. Por esa zona, donde ella detectaba que las personas siempre iban durmiendo y que eran personas argentinas.
Eso, bueno, ahora se está por volver a contactar a la persona que hizo la denuncia para poder investigar en qué zona es, Exacto. en qué horario se realiza el transporte, y también empezar a tener reuniones con la policía, con el consulado de Bolivia, para que estas situaciones de denuncia de argentinos también se tengan en cuenta. Nosotros en ese caso como Secretaría estaríamos denunciando la violación de estos derechos humanos justamente por la discriminación en la nacionalidad. Está hablando de la Secretaría de Derechos Humanos de la Quiaca. Sí, bien. Como Secretaría. Y trabajar en ese sentido con el gobierno boliviano para evitar estas situaciones. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, mi nombre es Gilda Rojas. Soy profe de matemáticas, estamos acá en La Quiaca y estuve trabajando en la Escuela de Comercio como tutora coordinadora del proyecto del Plan de Mejora Institucional, y dentro de este proyecto damos talleres a los alumnos de la escuela, 1500 alumnos más o menos. ¿Sobre? Antes de las vacaciones trabajamos específicamente con chicos de cuarto y de quinto año sobre proyecto de vida. Hicimos un total de 2 talleres por cada uno de los cursos, primero mirando su pasado y luego mirando su futuro y cómo ellos se encontraban en cada uno de estos momentos. Y luego de las vacaciones trabajamos con los chicos de primero a tercer año más sobre resiliencia. ¿Y qué sería resiliencia? Es la capacidad que toda persona tiene. Se trabaja sobre todo con el yo puedo, yo soy, yo tengo. La capacidad de estas personas se fue recién estudiando cuando se veían a los chicos que estaban en situación de guerra y ellos al quedarse solos, huérfanos, cómo es que ellos podían salir adelante. Entonces se tiene en cuenta este concepto de resiliencia. En los talleres salieron algunos temas, porque justamente nosotros estamos trabajando en esta región de La Quiaca, violencia, discriminación, explotación. En el tema de los talleres, ¿vos viste alguna situación de conflicto entre el niño y el docente y los padres? Bien, cuando nosotros empezamos los talleres, en realidad es como una propuesta de los profesores de decir, tal grupo tiene conflicto, tal grupo necesita ayuda. Y cuando vamos a hablar, no nos encontramos con un grupo conflictivo, sino nos encontramos con un grupo con muchas necesidades, sobre todo la necesidad de ser escuchado. Y cuando terminamos los talleres, porque los talleres son como movilizantes, si bien partimos de juegos, luego hacemos los análisis, entonces los chicos al finalizar se quedan con nosotras, charlando y contándonos situaciones de violencia dentro de la casa o dentro de la misma escuela o entre los mismos compañeros. Y vos también hablabas de esta cuestión, bueno, de la imposición del docente, este alumno tiene problema con tal o cualquier cosa, y lo que vos decías es que el niño por allí no era que tenía un problema, sino que veía la incomprensión y la no escucha de los padres. Claro. Y se propuso de los chicos que los talleres ya no fuesen de los chicos, sino hacia los padres, sí, o los docentes. Sí. Contanos. Cuando nosotros les decimos que sueñen en una escuela, ¿cómo la sueñan en esa escuela? Se levantan un día a la mañana y ¿qué encuentran en esa escuela? Primero nos dicen esto de lo que te comentaba, ¿no? De un lugar a donde se los pueda escuchar, se los pueda valorar, pero también nos dicen, ¿y por qué no estos talleres se los dan a nuestros padres? ¿Por qué no estos talleres se le dan a los profesores, a los preceptores, que son las personas que están también cerca de ellos? A partir de esto, desde la vicedirectora de la escuela, se planteó un taller con profesores. Hicimos el mismo taller, movilizante, a donde ellos tenían que analizar todo lo que les había pasado antes, y cómo se veían hoy ellos como profesores en la institución. Y fue conmovedor ver a muchos de los docentes movilizados, llorando, al finalizar hablándonos de lo que les pasaba y como que ellos se olvidaban de cómo habían sido cuando
eran adolescentes. Y entonces ahora la propuesta es hacer ese taller con los padres. Si bien siempre decimos, ay, pero no van a participar, no vienen, los mismos chicos nos dijeron que así vengan 10 padres, ellos van a estar conformes porque ellos van a estar sentados analizando y pensando esto que les pasa. ¿Hay algo más que estuviésemos no hablando y que no te estoy preguntando que parecería importante mencionar? Por ejemplo, testimonios de chicos que salieron de situaciones de violencia o salieron de situaciones de autodestrucción. Al terminar el taller, por ejemplo, los talleres de resiliencia, al terminar el taller, escuchar testimonios de tanto de varones como de chicas que se encontraban en situaciones de autodestrucción, como alcoholismo y como drogadicción, y pararse y decir que él pudo o que ella pudo. Un día decidió, no quería drogarse más, no quería maltratarse más o no quería tomar más, y que pidió ayuda a sus compañeros, a sus amigos, y logró salir de esta situación. Que creo que es lo que es más valioso, ¿no? De los mismos compañeros encontrar en sus propios compañeros, en sus propios pares, valentías y testimonios como estos, y unir más al grupo y tenerse más en cuenta ellos. Gracias. Estas son entrevistas sobre lo que sucede en La Quiaca, y en estas entrevistas nos hablan de las realidades que a veces no queremos ver: trata y tráfico de personas, violencia hacia la mujer y discriminación y racismo. Mi nombre es Nelson Vilca y soy comunicador e investigador en derechos humanos, y soy administrador de la página web www.pueblos-medio-originarios.com.ar. Espero que el material que le mostramos acá les sea útil. Saludos y gracias por todo.